Hola a todos, alístense con cotas de malla, lanzas y escudos para acompañar hoy a los francos. En el corazón de la batalla de Poitiers, en el año 732, la historia de esta batalla está dividida, como tal vez sepan, y ofrece tantas versiones como contradictorias son. Es un tema polémico, objeto de manipulaciones políticas, a veces llegando al oscurantismo, especialmente de autores e historiadores al servicio de dogmas e ideologías de los extremos políticos. No es muy sensato hablar de un acontecimiento en la historia sin identificar su contexto. Y esto es aún más imprescindible en el caso de la batalla de Poitiers. Por un lado, tenemos a Carlos Martel, llamado el Martillo, quien tomó el poder efectivo de la época al convertirse en Magister Palati o mayordomo del Palacio del Reino Franco de Austrasia. Pero eso era solo un aperitivo para el vigoroso joven. Su objetivo era reunir el reino de los francos, que incluía varios reinos como Austrasia, donde él era el Magister Palati. Pero los otros reyes francos, en realidad sus mayordomos de palacio, también tenían el poder efectivo. Como ya habrán entendido, solo hacen lo que quieren y no se dejan dominar. Deben enfrentar a Rinfroy, mayordomo de palacio de Neustria, aliado con el duque independiente de Aquitania y Vasconia. En particular, ofreciéndole el título de señor, rey o virrey, si se permite un ligero anacronismo a cambio de su sumisión teórica al reino de Neustria. El duque de Aquitania, Eudes, es uno de los personajes clave de la batalla de Poitiers. Lamentablemente, Martel logra derrotar a los dos nuevos aliados y de paso se hace con el poder efectivo en Neustria, un nuevo poder que Aquitania rechaza, aunque recientemente es vasallo teórico de Neustria. Ya ven venir el problema. A pesar de eso, Carlos Martel esperará su momento para encargarse de Aquitania y poco a poco reunirá el reino de los francos. Porque tiene mucho que ver con la cantidad de enemigos en las puertas del reino, y a veces incluso dentro de él. Incluso logrará extender algunas fronteras, aunque sin hacer entrar en razón a Aquitania, al menos por ahora. Hablemos de los aquitanos, el duque de Aquitania y Vasconia. De origen vasco, para él los francos son extranjeros. Muy apegado a la independencia de su ducado o su reino frente al poder franco, se niega a prestar juramento de lealtad al nuevo hombre fuerte del Regnum Francorum, Carlos Martel. Desafortunadamente para él, los musulmanes han conquistado gran parte de la península ibérica y empiezan a atravesar los Pirineos. En algunos casos para conquistar y en otros para saquear. La Septimania, es decir, en términos generales, una buena parte del actual Languedoc, que al igual que gran parte de la península ibérica estaba bajo dominio visigodo antes de la invasión islámica, cae en sus manos. Los ejércitos del califato omeya no se conformarán con eso y organizarán numerosas incursiones para obtener botines y esclavos, mientras conquistan nuevos territorios. Eudes de Aquitania, con gran valentía, lograba resistir las incursiones musulmanas en el sur de su territorio cuando se presentaba la oportunidad. Así pudo romper el sitio de Toulouse y salvar su ducado, aunque no fuera su intención. E indirectamente, un tiempo extremadamente valioso, permitiendo que Carlos Martel consolidara su poder y su ejército. Menos de una década después, fuerzas del califato omeya buscarán realizar nuevas grandes operaciones lideradas por Abderramán, emir de Córdoba y nuevo gobernador de la península ibérica bajo control musulmán. En esta ocasión, Eudes es derrotado por los musulmanes en la batalla de Burdeos o del Garona. Las escaramuzas posteriores no se mencionan. El señor rey de Aquitania y de Vasconia ahora debe pedir ayuda a su eterno enemigo, el magistrado palatino Carlos Martel. ¿Quién no duda en acudir en su ayuda a cambio de su sumisión al Regnum Francorum? Las tropas musulmanas, después de saquear Burdeos y Poitiers, se dirigen hacia Tours, donde se halla la opulenta abadía de San Martín, en busca de más botines. En este contexto, el ejército del califato omeya se enfrenta al ejército franco y al resto del ejército de Aquitania en enfrentamientos dispersos, anunciando la batalla de Poitiers. Esto nos permite revelar en gran medida las intenciones de algunos protagonistas. Pero queda pues un elemento por revelar. ¿A qué vino Abderramán a Aquitania? ¿Racia o conquista? No es seguro que su objetivo sea tan binario. Lo que inició como una gran racia podría haber concluido como una conquista completa, por un oportunismo acorde con las diferentes formas de desarrollo del califato de la época. Dado que la frontera entre racia y conquista a veces ha sido difusa, es crucial recordar que ninguna fuente revela sin ambigüedades las intenciones de Abderramán, ya sea en el sentido de racia o conquista. Sin embargo, se puede hipotetizar que, sin la valiosa pero costosa ayuda franca, Aquitania habría caído ante el califato. Que quede claro, relatar esta batalla es un asunto complicado, basándose en fuentes de la época que ciertamente no abundan, pero que atestiguan formalmente la realidad de estos hechos.
Contamos con crónicas árabes, cristianas e incluso una potencialmente mixta, supuestamente escrita por un cristiano en territorio musulmán, llamada la del Anónimo de Córdoba, que a veces se asocia con el obispo Isidoro de Badajoz o de Béjar. A pesar de las pocas fuentes de la época, son insuficientes para identificar sin debate los detalles de los acontecimientos o incluso para indicar con precisión el lugar y el tamaño de las fuerzas presentes en la batalla. Al cruzar estas fuentes, estimamos que ocurrió entre Poitiers y Tours, como ya lo han entendido, no muy lejos del trazado de la antigua vía romana. En cuanto a la magnitud de esta, las cifras dadas por las diferentes fuentes de la época no coinciden. Por lo tanto, no sería prudente que diera cifras precisas sobre las fuerzas presentes. Principalmente porque las estimaciones actuales tampoco concuerdan en el tema. Se estima que la batalla duró varios días, dependiendo de los enfrentamientos cerca del jefe principal. En ella se enfrentaron más de 10.000 hombres. Charles Martel, apoyado por Daquitania, se enfrentó al general Abderrahman. Los detalles sobre movimientos de tropas y elementos decisivos también generan dudas. Todo lo que se sabe sin demasiada controversia hasta hoy es que después del choque principal que generalmente se considera la batalla, Abderrahman murió y sus tropas se retiraron. El principio de una victoria militar táctica consiste en lograr que el enemigo abandone el campo de batalla. A pesar de ideas preconcebidas, la presencia musulmana no retrocede inmediatamente detrás de los Pirineos después de la batalla. Los muertos permanecen muy presentes en Septimán, e incluso tomarán el control de algunas ciudades de Provenza, tras la rebelión y la traición del duque de Provenza contra el reino de los francos. Sin embargo, las consecuencias de esta batalla son muy reales y sumamente importantes para la historia de Francia y de Europa, aunque no sean tan evidentes. La victoria de Poitiers otorga a Carlos Martel y al reino de los francos el prestigio y poder necesarios para combatir a sus numerosos enemigos internos y externos, incluyendo a las fuerzas árabes. Volverá a combatir a los ejércitos musulmanes en el sur de la actual Francia, hasta reducir su presencia a unos cuantos focos. Y a su muerte en 741, su hijo Pepino le sucedió. El breve pondrá fin definitivamente a la presencia política musulmana de nuestro lado de los Pirineos, recuperando la Septimania en 759, y adivinen quién es el hijo de este valiente Pepino. Así es, este valiente y sagrado. Carlomagno. Sin Carlos Martel no hay Pepino, y sin Pepino no hay problema. No, sin Pepino no hay Carlomagno. A pesar de eso, quedarán algunos residuos árabes en el sur de Francia, especialmente en Provenza, más similares a bandas organizadas de saqueadores que a una potencia política. Esto fue así hasta el siglo X después de Jesucristo. Simultáneamente, la península ibérica y el califato en general se sumen en cierto caos. Las divisiones, motines y revueltas ralentizan e incluso detienen la expansión musulmana, frenada por los francos o los ineludibles bizantinos. Mucho más podría decirse, pues el contexto de la época es cambiante y fascinante a la vez. Las relaciones entre las diferentes civilizaciones que se forman y se deshacen son ambiguas y ambivalentes. Fue una época crucial para el Mediterráneo y Europa. Reducir esta etapa histórica a un simbolismo de la batalla de Poitiers sería malinterpretar su contexto, pero relegarla al nivel de anécdotas o escaramuzas sería no captar su importancia. Eso es todo por hoy. Agradezco al equipo que trabaja arduamente conmigo en cada publicación. Y para más historias, no olvides suscribirte. Encuéntranos en las redes sociales con enlaces en la descripción. Hasta pronto.